Una alegría, un placer poder estar presentando a Juan Flores. Querido Juan, está en Argentina, jugador de fútbol, jugador en diferentes equipos, Rosario Central, Belgrano, Instituto de Córdoba, y jugador con muchas características de los jugadores actuales. Un jugador que ama el fútbol, que lo ha vivido el fútbol, a pesar de que lo ven jovencito, pero ya ha estado en diferentes equipos. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, querido. Aquí andamos. Qué bueno. Juan tiene una historia muy linda que para eso ha venido, para contarnos su testimonio, un testimonio de un jugador de fútbol como tantos miles y miles de todo el mundo que ha podido jugar con un balón, distribuir lo que Dios le dio como talento que es el fútbol, pero él puede en este día hablarnos su propio testimonio. Juancito, dinos un poquito cómo está tu familia, dónde estás y qué es el fútbol para tu vida. Bien, como dije, me llamo Juan. Mi familia está compuesta por mi madre y mi padrastro. Mis papás nunca estuvieron casados y mi papá creo que la mayoría de mi infancia estuvo preso. Así que mi madre ha sido un pilar muy fundamental en el ámbito del fútbol, que ella me ha enseñado mucho desde muy chico. Ahora me encuentro en Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba. Ellos viven en una ciudad que se llama Arroyito, cerca de Córdoba Capital. Estamos separados y bueno, debido a la situación que estamos pasando, yo me encuentro viviendo acá, estoy en el Centro Renacidos, un centro de discipulados para chicos con problemas de adicciones y bueno, como les compartía Walter, desde muy chico juego al fútbol. Empecé como todos en un club de barrio. Recuerdo que se llamaba Futuros Ídolos. Desde muy chico el profesor siempre antes de los entrenamientos nos hacía una pregunta y era ¿a quién le gustaría ser un futuro ídolo? Y me acuerdo que uno levantaba la mano, que en mi primer clase el único que levantó la mano, creo que tenía 6 años, fui yo. Qué bueno. Y siempre recuerdo que no quería mucho ese profesor. ¿Por qué? Porque él siempre me hacía hacer todo lo que yo no sabía hacer. Qué bueno. Por ejemplo, recuerdo que él siempre me hacía patear con mi pierna inhábil o me hacía jugar por el lado en el que a mí no me gustaba jugar. Y yo siendo un chico muy chico, creo que era algo que me molestaba. A cierto punto que se lo conté a mi madre y mi mamá un día fue y habló y él le dijo algo que me marcó. Y le dijo, veo algo diferente en su hijo. No solamente por cómo juega, sino por el respeto que tiene a sus compañeros. Yo de muy chico conozco a Dios. Mi mamá de muy chico me llevaba a la iglesia. Y yo lo que busco es enseñarle lo que él no sabe para que él sea un jugador completo. Qué bien. Sí, sí. Para que el día de mañana él pueda desarrollarse al 100%, sea en la primera o sea en un club de primera, como ser River, como ser Boca. Y la verdad que eso fue algo que marcó mi vida. A los 12 años tuve mi primer prueba. Estaba jugando en un club de barrio en ese momento yo, que se llamaba El Cultural, y tuve mi primer prueba para jugar a futsal en Rosario Central, bueno, en la cual quedé. Vinieron ellos a mi ciudad, ahí en Arroyito, Córdoba, y bueno, después me tocó ir a mí allá, estuve todo un año allá. Debido a la situación, ya que era muy chico, de que no podía estar en la pensión, de que, bueno, estaba viviendo solo con mi madre, porque en ese momento mi mamá no estaba casada, éramos solamente yo y ella, tuve que volver a mi club, a mi ciudad, a mi colegio en mi ciudad, y bueno, recuerdo también que mientras jugaba en mi equipo local, mi mamá siempre me decía, orá antes de cada partido, de esa forma te va a ir bien. Y yo recuerdo que me encerraba en el baño a orar porque me daba vergüenza que mis compañeros se burlaran de mí. Y recuerdo que en una final
jugando con un equipo, es muy conocido, Sportivo Belgrano, no oré, y no oré por vergüenza. Y recuerdo que ese día ganamos 3-2 y hice 2 goles, y desde ese momento en mi mente dije, no necesito de Dios. Salí de ese partido y se acercaron a mí mis directores técnicos para decirme que habían ido a mi casa a hablar los actuales dirigentes de las inferiores de Belgrano de Córdoba. Mi mamá no me había dicho nada porque no estaba segura, porque yo seguía siendo chico, tenía 13 años. Sí, sí. Y la verdad que creo que ese fue el momento en el que hice a un lado a Dios de mi vida. Okay. Porque pensé que con mis fuerzas, que con lo que yo estaba haciendo podía lograr. Fui a varias pruebas, quedé. Incluso el director técnico le decía que había algo que yo tenía diferente con los otros jugadores a mi mamá. Sí, sí. Pasó el tiempo, seguí jugando, y recuerdo que casi a fines de año llegó una carta a mi casa en la que decía que estaba preseleccionado a la selección argentina sub-15. Okay. Y creo que ese fue otro paso más en el que dije, no necesito de Dios. Okay. Estoy logrando todo con mis fuerzas, estoy logrando todo con mi entrenamiento, haciendo lo que yo quiera. Y recuerdo que después de que en mi mente pensé esto, un partido ahí, creo que fue a los pocos días, en un partido, un domingo, una situación, en una jugada muy, podría decirse, sin sentido, me quiebro el tobillo. Me quebré el tobillo en 2 partes y no fue expuesta la fractura porque creo que Dios no quiso. Amén. Y me dijeron que no iba a jugar más al fútbol como jugaba antes. Me dijeron incluso que me iba a tomar casi 2 años recuperarme. La verdad que ese día yo le echaba la culpa al jugador que lo hizo, pero mi mamá me dijo algo muy importante y fue que he llamado la atención de Dios. Porque ella se dio cuenta de que yo me estaba alejando de Dios, de que yo me estaba alejando de sus caminos. Como las mujeres, como el alcohol y todo lo que te ofrece el mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que por la gracia de Dios no tomé ni siquiera 6 o 8 meses en que me recuperé. Los médicos decían que fue impresionante el desarrollo que tuvo mi músculo y pude volver a jugar. Estuve, creo que a fin de año, de nuevo a RDC en mi club local de mi ciudad. Tuve una prueba en el Instituto de Córdoba. En el verano estuve creo que 1 mes, si mal no recuerdo, o 2 meses viviendo ahí en Córdoba, en la casa de mi tía, y recuerdo que todas las mañanas me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a las 9 al entrenamiento. Tenía que quedarme ahí a comer porque teníamos doble turno y tratar de entrenar de nuevo. Y fue un esfuerzo muy grande para un chico tan chico, podría decirse, solo en una ciudad tan grande como Córdoba capital, con mi madre a la distancia. Sí, sí. Y en el momento en el que empezaron los amistosos y cosas así, nos dijeron que por situaciones económicas del club no nos iban a poder ofrecer el hospedaje, la pensión. Así que decidí no quedarme pensando en que me esperaba algo mejor. Sí, sí. Pensando en que incluso todavía, a pesar de que me hubiese quebrado, de todo lo que pasé con mis fuerzas, iba a lograr algo mejor. Claro. Tuve la oportunidad de probar un equipo de Italia, vinieron gente de afuera. Ajá. Y creo que ese día me di cuenta de que estaba con el agua al cuello, porque éramos alrededor de 66 jugadores en esa prueba y solamente vieron a 3, dentro de esos cuales 3 yo estaba. Qué bueno. Y ellos empezaron a hacernos preguntas en italiano, había un traductor, y preguntaron, ¿tenés canilleras? Y les dije que no. En mis compañeros sí. ¿Tenés vendas? Y les dije que no. Ajá.
pusieron a un lado por un rato y en una situación yo insulté a un compañero. Y ese fue el momento en el que ellos me miraron, tacharon mi nombre y me dijeron que me faltaba disciplina. Creo que eso fue algo que devastó un poco mis sueños, pero yo me di cuenta que había amor al fútbol y le estaba dando más lugar e importancia a otras cosas. Una de las últimas pruebas que tuve, tuve la posibilidad de probarme en Colón de Santa Fe, también en River de acá, pero una de las últimas pruebas fue ahí en mi ciudad también, en la que vino Boca. Okay. Y recuerdo que me dijeron, tenés las condiciones y tenés la capacidad, pero a nosotros nos gustaría saber qué es lo que te pasa. Y yo no entendía, porque en realidad yo sabía qué es lo que era lo que me pasaba. Y uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, joven, el momento en el que dejes de consumir, me dice, volvé a las canchas. Pero por el momento no vas a quedar en ningún lado. Y creo que ahí que me di cuenta que estaba con el agua hasta el cuello. Sí, porque empecé pensando que tenía el control de la situación, empecé a pensar que todo dependía de mis fuerzas y de mi voluntad, y en el momento en el que dejé de depender de Dios, mis sueños empezaron a derrumbarse de a poco. Claro. ¿Y cómo se logra el recambio? Porque tuviste que hacer un poquito como las águilas. No sé si conocés un poquito la historia de las águilas. Cada 50 años se renuevan. A vos te pasó en 2 o 3 añitos, siendo un adolescente, siendo un jovencito, estando con el problema de las drogas muy fuerte y teniendo que buscar una solución. ¿Cuál fue la solución que encontraste a ese problema? Ya te habían visto gente de Boca, gente de Italia, gente profesionales, buscadores de talento que trabajan para esos equipos. ¿Cómo hiciste como las águilas, para tratar de renovarte el pico? Las águilas se renuevan el pico, si no, no pueden volver a comer. Y también las alas. Algo parecido te sucedió en tu vida. ¿Qué sucedió con esa vida, Juan? Y como vos dijiste, las águilas cambian el pico dándoselo contra una piedra. Y creo que eso fue lo que yo tuve que hacer, darme la cabeza contra una piedra para darme cuenta de que con mis fuerzas no podía. La solución, sinceramente, fue Dios. Amén. Fue la palabra de Dios y absolutamente todo lo que me ofrecía Dios para mi vida. A pesar de que sea negarme a todo lo que yo quería. Consumiste muchas drogas diferentes y va a haber muchos muchachos, chicas que te van a estar mirando, que están pasando por una prueba parecida a lo que fue tu vida. ¿Qué consejo le darías a ellos en este momento? Las drogas al 100% son controladas por el diablo. Yo no sé si vos que estás escuchando, viendo en este momento, crees en el que existe el diablo y en que existe Dios, pero si hay algo que te puedo asegurar es que el diablo te ofrece mucho, no te da nada y te lo quita todo. Porque empieza todo como un juego, empieza todo como algo que pensás tener controlado y de un momento para el otro te empieza a controlar a vos mismo y empieza a sacar lo peor de vos. Porque no solo es que no te ayuda en tu salud, sino que empezás a entrar en conflicto con los que te rodean. Incluso si tenés un trabajo, empieza a afectarte en el trabajo. Sí, sí. Y la verdad que te puedo asegurar que la droga al 100% destruye tu vida. Es una forma de autodestrucción. Qué lindo, querido. Veo que te has recuperado, que has vuelto como las águilas, a pesar de ser jovencito. Las águilas a veces pasan ese trayecto de su vida y se renuevan, pero a ti no, te costó 3, 4, 5 años renovarte nuevamente, sobre todo en el área espiritual, física, porque yo creo eres joven todavía, Dios puede abrir 1000 puertas con el fútbol, puedes seguir jugando y tenés toda la vida para jugar fútbol. Entonces, ¿cuál es el trofeo que tú levantarías a partir de ahora, del cambio que Dios ha hecho en tu vida, donde estás alojado, donde vives ahora?
Explícanos un poquito de ese lugar donde estás. Y mira, te voy a hablar un poco en base a lo que me dijiste recién. En lo personal, el sueño de volver a jugar al fútbol nunca lo perdí, por lo que todos los días llevo podría decirse, un hábito de entrenamiento. Quizás no exigido como un equipo de primera, pero es algo que me ayudó a que el tiempo se pase, a encontrar conformidad con uno mismo, a desligarse por ahí de tantas ataduras sentimentales que tenemos. Y hay muchos chicos que también siguen, no atrás mío, sino atrás de todo lo que es eso, de correr, de caminar, de buscar bajar de peso. Es el hecho de buscar un cambio, no solamente espiritual y sentimentalmente, sino quizás físicamente también. Sí, porque realmente Dios transforma vidas. Amén. En lo general, no solo en cómo éramos, sino que si yo les muestro una foto de cómo llegué a este lugar, yo llegué a este lugar pesando 60 kilos, 59, 58 kilos, estaba totalmente consumido. Sí, sí, sí. Y ahora estoy pesando alrededor de 75 kilos y creo que me ha cambiado la cara. Sí, claro que no sí. Solo por lo físico, sino porque, como dice la palabra de Dios, el momento en el que Moisés sube al monte Sinaí, cómo volvió con la cara, dice que le brillaba la cara, tenía su cara alumbrada, porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Y en este lugar, eso es lo que hace el Señor, cambia vidas. Vienen muchos adolescentes, padres, quizá gente mayor, con la vida totalmente destruida por las drogas, por el alcohol, por el juego. Sí, sí. Y acá lo principal que nos enseñan, aparte de formar nuevos y buenos hábitos, es a introducirnos a nosotros en la voluntad de Dios y que la palabra de Dios se vuelva real en nuestra vida. Amén. Eso es lo fundamental que se hace en este lugar. Qué lindo, querido. Tengo un amigo que sacamos un reportaje hace 2 semanas, se llama Raúl Alberto Villarreal, está ahí en Córdoba, es el director, el presidente de Medea, una iglesia muy grande ahí de Córdoba. Y él ha trabajado toda la vida con el fútbol, tiene equipo, ha representado jugadores de primer nivel de Argentina y ha estado envuelto con el ministerio. Así que vamos a hablar con Raúl, a ver cuándo puedes llegar ahí a entrenar con los equipos de ellos. Ahora por la pandemia está todo cambiado, pero le vamos a preguntar con mucho gusto a Raúl y que puedas ir un día ahí, entrenar con los equipos de él. Y bueno, Raúl representa jugadores en el mundo entero. Y uno nunca sabe, en la fe, en Dios, la puerta que Dios puede abrir con esto del fútbol y de la vida también. Exactamente. Creo que de eso se trata el fútbol, de no llevar en alto nuestro nombre, sino la gloria de Dios. Amén. Tal cual. Amén. Claro que sí, querido. Para mí es un placer haberte tenido, querido Juan. ¿Cuál es el deseo tuyo siendo un joven? ¿Crees que muchos jóvenes, inclusive cristianos y de iglesias, pueden ayudar a muchachos que pasaban con el problema, el trance que te tocó vivir en tu vida? Y la verdad que sí. Hoy en día creo que esto de la pandemia ha facilitado todo lo que es la tecnología y la capacitación por vía online, ¿no? Para poder tratar con esos temas, pero la verdad que sí, que creo que sí. Que incluso los aliento porque así como yo, hoy en día hay millones de personas y millones de jugadores. Seguro. Conozco incluso gente de mi ciudad que ha estado en River, en clubes grandes y debido a las adicciones han ido. Qué tremendo lo que... Sí, la verdad que sí. El diablo dice vino a robar, matar y destruir. Y él no quiere que los muchachos, las chicas, disfruten una vida normal, una vida como cualquier otra persona, si no le influye en cosas que no son para el cuerpo humano sanas. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu y yo veo un Juan transformado en este momento
y dándole gloria a Dios con un templo renovado en el sentido porque antes estaba lastimado ese templo que Dios te constituyó como humanos, cuando Dios a todo hombre, toda mujer dice que somos templo, nada más que mucha gente no quiere ser templo, entonces algunos se escapan, se van, su cuerpo, su templo pasa a ser un tacho de basura, lamentablemente a veces, y le meten cosas al cuerpo que no son buenas. Y no solamente droga, porque hay alimentos que no son buenos, hay muchas cosas, que podríamos hacer una lista interminable de cosas que le hacen mal al cuerpo. Entonces lo que queremos es que el hombre, la mujer, transforme ese lindo celestial cuerpo que Dios nos ha dado en un cuerpo santo para Él. Yo me alegro de verte bien, Juan. Me alegro de que Dios esté haciendo... ¿En qué posición jugabas y juegas actualmente? Soy delantero. Delantero. Soy zurdo. Perfecto. Sí. Goleador. De esa área hay muchos cordobeses. Goleador. Dybala es de esa área para los que nos ven en otras ciudades. Dybala, Pavón, que juega en Galaxy aquí en Estados Unidos, también es de esa área de Córdoba. Y bueno, podemos hacer una lista de tantos jugadores que yo he tenido amigos ya que han dejado de jugar, como Chazarreta, Pedro Magallanes, grandes jugadores que salieron ahí de Córdoba, Mario Bevilacqua, que son grandes amigos y que representan la fe también, que creen en un Dios vivo y un Dios real. Amén. Juancito, para mí es una alegría haberte presentado, querido. Sé que mucha gente te va a poder escuchar, te va a poder ver y va a poder decir, Dios es real. ¿Tú crees que Dios es real en todo tiempo, en este tiempo? Exactamente, sí, lo creo. Qué bueno, querido, qué bueno. Desde aquí, desde Estados Unidos, desde California, te mando un abrazo grande. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Y esperamos verte dentro de poquito en algún club cordobés o en algún club de cualquier lugar del mundo primeramente. Y sobre todo representando al equipo de los equipos, que es el equipo de Jesús, el equipo del Rey de Reyes, que es Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Walter. Un gusto haber sido parte de tu programa y bueno, espero ser de bendición para muchas personas. Amén. Te mando un abrazo fuerte, Juancito. Que Dios te bendiga. Dale. Que Dios te bendiga. Dale. Que Dios te guarde. ¿Ok? Saludos.